Momento de hablar de las elecciones de Venezuela el próximo 28 de julio. Ya hay una fecha establecida. Serán estos comicios electorales. Dos rostros se mirarán la cara. El actual mandatario, quien busca una tercera reelección, Nicolás Maduro, y por el otro lado, Edmundo González Urrutia, según las encuestas, el gran favorito de estas elecciones del próximo 28 de julio. Un embajador que cuenta, por supuesto, con el apoyo de quien fuere la líder ex candidata presidencial, María Corina Machado. Vamos a actualizar la situación. Ambos, desde el 4 de este mes, comenzaron con las campañas electorales. Una cuestión que, si la analizamos de cerca, pareciera extraña al escuchar que comienzan las campañas electorales cuando María Corina Machado, la líder de la oposición, ha estado recorriendo la geografía venezolana, llevando el mensaje de Edmundo González Urrutia como el nuevo candidato para las elecciones del próximo 28 de julio. Por su parte, Nicolás Maduro, el actual mandatario venezolano, también se encuentra haciendo campaña y también mostrando cuál es su proyecto de mandato hasta el año 2030. Recuerde usted que en Venezuela se habla y se tiene, según la Constitución, una reelección indefinida y periodos de 6 años. Esto, si Nicolás Maduro ganase, lo llevaría a estar en el poder hasta el 2030, desde el 2013, cuando asumió después de Rafael Chávez Frías. Bien, Nicolás Maduro, por su lado, ha ya hecho varias propuestas, como mejorar este año, recuperar este año, por ejemplo, el sueldo de los venezolanos, un sueldo que se ha quedado estancado. Muchos se preguntan recuperar de quién, tomando en cuenta que ellos han sido los mismos que han estado en el poder en los últimos 26 años, pero aún así esta es la propuesta. Por el lado de María Corina Machado, no se le ha escuchado mucho una propuesta, bueno, quiero decir, de Edmundo González Urrutia, con el apoyo de María Corina Machado, no se le ha escuchado una propuesta, pero también hay que tomar en cuenta que la candidata, en este caso de la oposición, no ha podido o no ha tenido la posibilidad de comunicarse en medios locales venezolanos. Inclusive también, acá lo comentábamos hace unos días, cómo fue el cierre de este local donde Edmundo González Urrutia, en su regreso a Caracas, de estas visitas que está haciendo en campaña electoral, pues cenó en un restaurante, almorzó en un restaurante con su familia y al día siguiente ese restaurante fue clausurado. Dicen desde la oposición que esta clausura es en contra de la oposición y que viene por parte del gobierno. Hablemos ahora de Nicolás Maduro. Dice que ellos están ganando, que algunas encuestas se equivocan, que ellos están creciendo de una manera histórica, indestructible, y que van a dar una batalla impresionante a la derecha del país en el próximo 28 de julio. De hecho, si juzgamos por el video que ahora le quiero compartir a usted, se ve a un Nicolás Maduro que está disfrutando el proceso. Miremos. ¡Esta es mi parroquia! ¡Esta es mi gente! ¡Aquí crecí yo! No vengo de Harvard, no vengo de los apellidos, vengo de los barrios del Valle, de Coche, de Caracas. Yo vengo del pueblo, soy un hombre del pueblo. Soy Nicolás Maduro Moros, presidente de los barrios, y el 28 de julio vamos a ganar por paliza en el Valle, en Coche, en Caracas.
Bueno, ahí lo escuchábamos también, lo veíamos intentando bailar y también cuando decía soy Nicolás Maduro, no vengo de Harvard, por supuesto hace referencia a que Nicolás Maduro era antes conductor de bus y luego pasó, lo anunció el exmandatario Hugo Rafael Chávez Frías, a ser el presidente de Venezuela. Ahora está buscando su tercera reelección, dijo soy el presidente del pueblo y vamos a darle una fuerte paliza a la oposición el 28 de julio. Pero las encuestas, de hecho una nueva que se dio a conocer en esta jornada, dice todo lo contrario. Habla de una diferencia de Edmundo González Urrutia de 44.4 puntos por encima de Nicolás Maduro. Vamos a mirar en pantalla lo que nos dice esta encuesta de OCR Consultores, y la tenemos acá, una encuesta que nos lleva a leer el título que dice Autodefinición política situacional y arroja que la oposición dura ocupa el 41% y un 14.1% del oficialismo. Llama poderosamente la atención datos como en el medio, una de las características dice no estoy con nadie, ni con la derecha, ni con la izquierda, ni con Maduro, ni con Edmundo González Urrutia, y eso representa un 32.5%, un número bastante alto, pero ya vamos a analizar si esto es dramático o entra dentro del parámetro de lo normal. En este 53.4% de la oposición dura, fíjese que las categorías van de este modo. Soy opositor y respaldo a la unidad y se eleva a un 28.8%. Soy opositor pero no respaldo a la unidad, en este caso haciendo referencia a que no está directamente con Edmundo González Urrutia, pero seguramente tal vez con María Corina Machado o directamente con la oposición, representa un 11.9% y dice no estoy con ninguno, pero votaría por cualquier candidato antichavista y este representa un 12.7%, inclusive por encima del 11.9% que le mencionábamos. Este total nos hace hablar de una oposición dura de un 41%. Y de este lado, en color rojo, un 14.1%. Fíjese que en esta categoría dice no estoy con ninguno, pero votaría por un candidato chavista, representa el 0.6%, un 0.5% que corresponde a este término. Soy chavista, soy de izquierda, pero no respaldo a Maduro. Y por último, un 13.0% que dice soy chavista y respaldo a Maduro. Recuerde usted que de hecho en Venezuela, cuando Nicolás Maduro buscaba la reelección, el eslogan de la campaña electoral era voté por Chávez, ahora voto por Maduro. Y de hecho, desde el oficialismo lo que se dice es que quieren darle un regalo a Hugo Rafael Chávez Frías el día de su cumpleaños, que es precisamente el 28 de julio, el día que se van a llevar estas elecciones. Pasamos a más data. Hablemos del tracking de intención de voto, es decir, qué tantas ganas tiene el venezolano hoy, en pleno 2024, de ejercer su derecho al voto. Fíjese cómo desde abril y ahora hasta junio la cifra van apuntando y van creciendo de manera ascendente, continua, inclusive llevando a un 58.63 puntos de votos por González y en este caso un 16.78% por Maduro, luego un 4.31% entre otros. Vamos a analizar de cerca esta intención de voto en el siguiente slide que tengo para compartir con usted. Aquí lo tenemos, la disposición a votar. No van a votar un 5.22% y ahí va en incremento hasta llegar al número 10. Fíjese cómo el 39.20% de este porcentaje representa a los venezolanos que sí tienen las ganas, el deseo de ir a votar. Y no solamente eso, que su voto cuente en estas elecciones del próximo 28 de julio. Pasamos al siguiente dato, sentimientos frente a las elecciones del 28 de julio. Vamos primero a mirar la leyenda en color verde, línea continua, esperanzado, desesperanzado, línea roja continua, en motivado los 3 puntos o 4 puntos allí suspensivos con este verde y luego en anaranjado desmotivado. Estos son los 4 puntos que vamos a observar acá. Fíjese cómo para marzo del 2024 había un 61% de esperanzados y esto ha ido en
línea ascendente hasta el 69% ahora en junio del 2024. Luego pasamos al número 2, en este caso motivados, con un 58% también se mantuvo inclusive para mayo en la misma línea, bajó un poco en abril, pero sube también de manera notoria para junio del 2024. El 36% con el que empezamos en desmotivados, pues se mantiene en una línea y comienza a bajar justamente para junio del 2024 un 28%. Por último, se encuentran los desesperanzados, un número que nos arroja el 33% para marzo, se mantiene abril 33, baja levemente en mayo 2024 y un poco más drástico para junio del 2024. Así son los sentimientos frente a estas elecciones del 28 de julio del presente año. Esta es la encuesta, ¿sí?, que nos ha permitido hoy echar un vistazo al panorama de cómo se vienen estas elecciones, estos comicios electorales el próximo 28 de julio. Vamos a analizar muy de cerca toda la información, cómo avanza, por supuesto, esta contienda. En este caso, se mirará a la cara Edmundo González Urrutia por la oposición y por el oficialismo. Estamos hablando, por supuesto, de Nicolás Maduro. En el marco de esta nueva encuesta arrojada para la jornada de hoy, vamos a conversar con Osvaldo Ramírez Colina. Él es analista político y director de ORC Consultores y está con nosotros en este momento en vivo, a quien agradecemos por su tiempo, por su paciencia, por el espacio y con quien vamos a conversar abiertamente. Osvaldo, director, ¿cómo está? Le saluda Andy Chirinos desde el estudio. Un placer saludarte, Andy. Feliz tarde para todos los que están conectados en DNews hoy. Director, vamos a comenzar con esta nueva encuesta. Preguntas sencillas. ¿Desde cuándo hasta cuándo se hizo la cobertura? ¿A cuántas personas encuestaron? ¿Cómo fue? Y más importante el proceso de encuesta. Sí, no, fíjate, cada una de estas muestras, este tracking que hemos estado realizando, ha tenido al menos 1.100 muestras cada uno de los estudios. El último particular fue entre el 22 y el 28 de junio, 1.177 muestras. Todas nuestras encuestas, 95% confiabilidad, 2.5 de error, conducidas de forma telefónica, respetando, por supuesto, el primer elemento, electores probables, electores inscritos ante el Consejo Nacional Electoral y respetando todo lo que implica cuotas de género, de generación, por regiones y por edades, para poder tener la radiografía perfecta, de cierta forma, de lo que la gente está pensando y está percibiendo. Porque siempre hay que recordarle a quien nos está escuchando, viendo hoy, que una encuesta es una foto del pasado que te permite hacer estrategias para que esa realidad que estás plasmando pueda efectivamente materializarse si tus estrategias son adecuadas en función de poder alcanzar este tema. Claro, usted es director de OSR Consultores, pero también analista político y por este lado quiero conversar con usted. Me decía que hicieron las encuestas de manera telefónica, es decir, ustedes llamaron a un ciudadano registrado que se vea y se confirme que podía votar y ahí comenzaron ustedes a decirle, somos director de OSR. Cuénteme un poco cómo es este proceso, ilumínenos. Bueno, sí, lo primero es que estamos llamando a gente que está registrada sobre la base del registro electoral. Segundo, se hace el proceso de encuesta sin hacer alusión a la compañía, ¿ok? Importante, bastante importante, nuestras encuestas tienen un margen de efectividad de 14%, es decir, de cada 100 llamadas, 14 se completan. Este indicador, por ejemplo, en los Estados Unidos es menor al 1%, el promedio en Latinoamérica es menor a 3%. En el caso, afortunadamente, en Venezuela todavía el tema de la encuesta telefónica funciona, tanto vía teléfono celular como vía telefonía fija a los hogares. Además de ello, lo más importante acá es entender y tratar de reflejar que existe en Venezuela un deseo de cambio significativo. La gente quiere votar, la gente está esperanzada, la gente está motivada a participar en el proceso electoral. Si hoy hubiera una elección, al menos el 67% del país está participando. Tienes potencia para alcanzar cerca del 80%. Insisto, y en esto pongo pausa, porque hay una realidad.
lamentablemente fuera de Venezuela puede existir entre 3.5 y 4 millones de electores a quienes se les está cercenando el derecho de participar, ¿ok? Sí. Por lo tanto, estas encuestas solo miden dentro del territorio nacional la participación, no tocan lamentablemente a la diáspora venezolana instalada en diferentes países de América Latina. Director, ¿cómo encontró usted y su equipo a aquella persona encuestada? ¿Se le vio con miedo cuando le hicieron la pregunta y directamente entraron en el mundo de la política? Es decir, hoy hay un encuestado asustado de decir directamente estaría por esta línea o por la otra, o se le vio más bien a un encuestado convencido. ¿Cómo lo observaron? Completamente convencidos que hemos hecho no solo este tipo de encuestas telefónicas, también hemos expulsado el país a través de grupos focales, estudios cualitativos y también hemos realizado encuestas cara a cara en hogares. Y en las tres lo que estamos encontrando es alegría, lo que estamos encontrando es disposición a la gente al Sí, cambio. Hoy el venezolano quiere tres cosas en grandes rasgos. Uno, reconciliación. Dos, retorno de sus familiares que están afuera. Y hay una realidad, y aquí pongo una alarma, porque parte importante de la población piensa que si vuelve a ganar el candidato que no es de su preferencia, la gente migraría. 18% dice, yo me iría del país, ¿ok? claro. Lo que puede significar una nueva ola migratoria. Y el tercer elemento es confianza en el liderazgo, y este liderazgo de oposición claramente marcado en el liderazgo de María Corina Machado y quien hoy es el candidato, Edmundo González. Esas tres cosas están confluyendo. La gente no tiene miedo de responder una encuesta, la gente no tiene miedo de decir claramente qué es lo que desea para el país en el próximo plazo, quizás comenzando a entender que puede estar entrando en Venezuela Claro. la percepción de un nuevo ciclo político. Recordemos que estamos en 25 años de un mismo ciclo político que inició Hugo Chávez en 1999 y actualmente conduce Nicolás Maduro. Bien, le quería preguntar, y usted lo acaba de mencionar, al mandatario venezolano quien está buscando la tercera reelección, Nicolás Maduro, dijo, vamos a ganar, y lo que está ocurriendo con esas encuestas son bots. Y esto va a pasar lo que sucedió en México, es decir, las encuestas decían que Claudia Sheinbaum, la actual mandataria, iba a perder y terminó ganando. ¿Qué le responde usted a aquellos que creen en lo que dice Nicolás Maduro y a Nicolás Maduro directamente, al presidente de la Nación, cuando dice que estas encuestas, por ejemplo, la que hoy estamos conversando, son bots y nada más? No, no, mira, bueno, la realidad de las encuestas, las encuestadoras serias del país, todas están indicando la misma tendencia. Cambio. La gente quiere cambio, la gente quiere vivir mejor, la gente quiere vivir en un país del cual no tenga que ser expulsado por ninguna condición. Por supuesto, agradeciendo a todas las naciones que han recibido a muchos venezolanos desde ya 2016 con esa gran ola migratoria esa segunda gran ola migratoria que arrancó en esa época. Pero la realidad, la gente quiere estar aquí y en esto coincide la mayoría de las encuestas serias. La tendencia hacia el cambio es imparable. Puede haber amenazas, porque hay realidades, hay un conjunto importante de amenazas al sistema, a la elección, que justamente apagar esas amenazas, mitigar esas amenazas va a depender de mostrar las actas con las cuales la gente pudo participar y pudo votar y pudo demostrar efectivamente que estaba votando por opciones distintas a las que actualmente gobiernan. Claro, director, ahora lo quiero sacar de su rol de director de esta encuestadora y más desde el lado de analista político, más allá de lo que dice esta encuesta. ¿Cómo ve usted el panorama para el próximo 28 de julio? Mira, complejo, muy complicado, porque a partir de ahora tú comienzas a ver elementos como la posible materialización de que te inhabiliten la tarjeta política por donde pueda votar la gente, es decir, la tarjeta de la Mesa de la Unidad, donde está el principal candidato opositor, Edmundo González. Segunda amenaza, efectivamente, que haya un proceso de postergación de elección. Tercera amenaza, que por causas sobrevenidas la elección se suspenda. Cuarta amenaza, que haya un proceso lamentable de afectación de la voluntad del elector, que no puedan efectivamente ir a las urnas, expresar su voluntad
y que termine anunciándose un resultado que es contrario a lo que están mostrando las encuestas hasta ahora. Esto es lo que tenemos hoy en el panorama de corto plazo. Pero a partir de allí también estamos viendo situaciones en las cuales la comunidad internacional tiene un alto interés en que en Venezuela haya una elección justa y libre. Los Estados Unidos en una negociación abierta con el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Ve usted esto Ojo, como algo positivo, director? Esa conversación, ¿la ve algo como positivo? ¿Esto nos da un indicio a los venezolanos de que Estados Unidos ve a Nicolás Maduro como el nuevo ganador de las elecciones o algo muy lejos de esto? No es al revés. Justamente quien pidió la reunión fue Nicolás Maduro. ¿Ok? Y para los Estados Unidos y los acuerdos de Barbados firmados en el pasado febrero, todos indicaban, señores, respete la voluntad del elector, a que haya en Venezuela unas elecciones libres y justas, cosas que no hay hoy. Y es importante informarlo. La oposición ha logrado tener estos números gracias primero al efecto de una primaria, segundo al efecto del desgaste de un gobierno, de un proceso, de un proyecto revolucionario de 25 años, que por algún momento para algunos funcionó, pero dejó de funcionar. Y en tercer lugar, porque simplemente la gente desea vivir mejor, vivir con calidad de vida, tener salarios dignos, tener servicios públicos que funcionen, tener un sistema de salud que los proteja. Todo esto Sí. confluye en una situación de deseo de cambio, el cual no puede apropiarse el gobierno en términos comunicacionales ni en términos de persuasión de campaña. Director, nosotros estamos ahora en vivo para América Latina. Si estuviésemos en un contexto meramente venezolano, muchas de mis preguntas pudieran ser evidentes, pero los traigo directamente a la mesa porque estamos ahora para una audiencia mucho más grande. Hemos escuchado la propuesta del presidente, el actual mandatario Nicolás Maduro, sus propuestas de campaña. ¿Por qué no se escuchan las propuestas de Edmundo González Urrutia o de María Corina Machado? No hay acceso a la prensa para los candidatos de oposición. Es la campaña más atípica que hemos visto en Venezuela, incluso en la región. ¿Okay? Estamos hablando de candidatos que no pueden pautar en medios, no pueden pautar propaganda, no pueden comprar espacios para difundir su mensaje, no les aceptan una entrevista en medios y en espacios de opinión. Ante esa situación es una campaña que ha tenido que volcarse a claramente tener la posibilidad de viralizar su mensaje y lo que puedas tener a través de Instagram o de X o de lo que pueda la gente compartir a través de WhatsApp. Es lo que hay. Bien, también se hablaba desde ambos lados, un Edmundo González Urrutia que ahora es apoyado por María Corina Machado y esto lo llevó a tener una diferencia de 44.4%. Sí, aquí quiero traerlo de vuelta a la encuesta. Lo saco como analista por un momento y volvemos a la encuesta. Este 44.4% lo habían ustedes visto anteriormente, es decir, habían analizado cuando era María Corina Machado aparentemente la candidata presidencial. Sí, de hecho, con María Corina Machado inició esta brecha y esta brecha la estamos registrando desde noviembre del año pasado. De hecho, María Corina logra trasvasar esos números que tenía inicialmente a Corina Lloris, que fue su candidata, y luego de esto, por efectos de recálculo, directamente a Edmundo González. Pero la realidad ya tenemos prácticamente ya unos 8 meses en donde esta intención de voto se ha mantenido de forma sólida en esta intención de participar en una elección que vamos encaminados al 28 de julio. Volvamos al tema y ahora lo traigo como analista político. Me gusta poder conversar como con dos personas en una sola. Desde el punto de analista político, señor Osvaldo, ¿cree usted que estos 44.4% ven en Edmundo González la esperanza de que María Corina Machado sea quien esté en el gobierno de alguna manera? No, la expectativa de la gente es hoy ganar. Luego la expectativa de la gente es que te reconozcan el triunfo. Luego la expectativa de la gente es lograr que te pongan la banda presidencial. ¿Cómo ve A partir de usted? allí verán. Y ¿Cómo ve? estamos hablando de un periodo muy largo de tiempo. ¿Cómo ve usted una transición entre Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia? Porque a juzgar por la encuesta que usted hoy nos muestra, Edmundo González es el nuevo presidente de Venezuela. ¿Cómo sería esa No, transición? bueno, tendría que materializarlo. Para que tú materialices lo que está pasando en las encuestas, la gente tiene que ir a votar, la gente tiene que enamorarse y comprometerse a defender el voto.
y tienes que tener las actas en la mano. La defensa del voto tiene que funcionar. Y aparte de eso, tiene que reconocerte el Consejo Nacional Electoral que ganaste. Y luego de eso comienza un proceso largo hasta que en Venezuela formalmente es la entrega de mando, que sería el 10 de enero del año 2025. Quiero agradecerle, director, por esta entrevista, por estas palabras. Gracias por las precisiones. Tenga usted una excelente tarde y nos encontraremos cuando la noticia nos vuelva a unir. Feliz tarde para todos. Gracias por la invitación.